Bien, respecto al tejido muscular, podemos decir que es un tipo de tejido o está compuesto por células que son altamente especializadas. ¿Ya? Estas células musculares son especializadas principalmente para lo que es la contracción. Ahora, tú sabes que existen tres tipos de tejido muscular. Está el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Ahora, en esta primera unidad nos vamos a centrar en el músculo esquelético. Ahí está, es el tejido muscular esquelético, ¿no es cierto? El del músculo que podríamos decir que tiene un control voluntario, pero existe un tejido muscular que se parece un poco, que es el tejido muscular cardíaco. Y además podemos encontrar las células de músculo liso, que podríamos decir que tiene que ver con el control involuntario. Entonces, por ejemplo, los órganos del sistema digestivo están compuestos por tejido muscular liso, los mismos vasos sanguíneos también tienen músculo liso, pero nos vamos a centrar, como le decía, en el músculo esquelético, ¿ya? Entonces, este es un músculo que o está, mejor dicho, compuesto por células que son alargadas, ¿ya? De forma cilíndrica, tienen varios núcleos, ¿ya? Fíjate que ahí se ven algunos núcleos, eh, y tiene estriaciones, ya se ve que tiene como zonas que son más claras versus unas zonas que son más oscuras, ya aquí se puede ver una micrografía, ya en donde se puede ver esto de las estriaciones. Bueno, fíjate que el músculo cardíaco también es estriado, ¿ah? También se pueden ver estriaciones, pero el músculo cardíaco solamente tiene un núcleo, cada célula. Generalmente es mononucleado en general, ¿ya? Y funciona de otra manera. Pero cuando veamos el sistema cardiovascular, vamos a hablar un poquito de este músculo cardíaco, ¿ya? Y el músculo liso, ¿cierto? Son estas células, ¿ya? Que no tienen estriaciones y en general tienen un núcleo central. Y vamos entonces a lo que es este tejido muscular. Tiene varias características. Tiene la característica de ser excitable, contráctil, extensible y por supuesto que tiene la capacidad también de ser elástico. ¿Qué significa que el tejido muscular sea excitable o irritable? Lo que pasa es que cuando hay un estímulo, ya este tejido va a tener una respuesta. O sea, hay un estímulo y este tejido, por lo tanto, puede generar una respuesta. Entonces, puede ser que el estímulo sea un estímulo eléctrico, ¿no es cierto? Un potencial de acción, ¿ya? Y el propio tejido muscular también genere su propia respuesta, que también puede ser la generación de un potencial de acción. O, ¿no es cierto? En este caso, la contracción. Tiene también esta característica de contractilidad porque tiene esta capacidad de acortarse. Ahora, generalmente cuando se acortan varias eh, fibras musculares, también todo el vientre muscular tiende a engrosarse, ¿cierto? Y de esa manera se puede generar la fuerza para realizar trabajo. También tiene la capacidad de ser extensible, o sea, este músculo se puede distender sin daño, ¿ya? Y coordinación con un músculo par. Entonces, generalmente se extiende, ¿no es cierto?, un músculo mientras otro se está contrayendo, ¿ya? Lo que se habla de grupos musculares antagónicos. Entonces, existe esta capacidad de extensibilidad. Ahora, obviamente, si se traspasa ya esa capacidad de extensibilidad, podemos ya llegar a lo que es la elasticidad, ¿ya? Pues podemos pasar a una fase elástica. ¿Ya? Ahora, cuando se sobrepasa de manera importante esta extensibilidad, el músculo también puede sufrir daño, ¿ya? Un desgarro, por ejemplo.
Y bueno, y es elástico porque vuelve a su forma original, ¿ya? Entonces, después de una contracción o después de una extensibilidad, este músculo puede volver a su forma original, ¿ya? Entonces, esas son como las características principales que tiene este tejido muscular. Y hay una tabla que les voy a dejar disponible en esta misma presentación, donde compara los distintos tipos de músculo con varias características también, ¿no es cierto? Situación, función, una breve descripción anatómica, ¿ya? Para que lo puedan revisar y puedan tener mayor claridad cuáles son las diferencias entre los tres tipos de músculo. Lo que vamos a revisar en esta unidad es el músculo esquelético. Entonces ahí, Rodrigo, ¿no es cierto? Ya hay un acercamiento respecto al músculo en anatomía. Rodrigo, ¿está por ahí? Sí, profe. Eh, ¿Con qué profe tuviste anatomía? ¿Tuviste Eh, este año o no? sí estoy teniendo ahora con el profe Reinaldo. Ah, perfecto. Pero tuviste el año pasado, ¿no? Sí, Ah, ya, perfecto, ya. Entonces ahí revisaron músculo, ¿no es cierto? Músculo, todos los músculos, origen, inserción. ¿Sí? sí. Ya, perfecto. Te tocó el año pasado, ya. Entonces, probablemente puedes recordar de que el músculo esquelético tiene a su vez otros tipos de tejido que lo van componiendo, que es el tejido conectivo, ¿cierto? Hay nervios también, hay vasos sanguíneos. Y podemos decir que cada célula es una fibra muscular. Entonces, por la forma que tienen estas células que son alargadas, cilíndricas, se habla de que son una fibra muscular. Y están adheridos, ¿no es cierto?, de forma directa o indirecta a los huesos del esqueleto. ¿Te acuerdas cómo están unidos los músculos a los huesos a través de qué tipo de estructura? ¿Te acuerdas? Unido a través del ligamento, profe. No, a través de tendón. Ah, A entendón. través del tendón, sí. Los ligamentos son parte de las articulaciones. En general, las articulaciones tienen tejidos blandos que están, eh, digamos, en su composición, en su estructura y que tienen funciones ahí biomecánicas bien importantes, pero esos vendrían siendo ligamentos. En el caso del músculo esquelético, como vamos a ver, se une en general a los huesos a través de tendones, ¿ya? Entonces, el músculo tiene varias funciones. Entonces, yo creo que la principal que revisaste en anatomía es que es parte del sistema locomotor, es decir, tiene que ver con el movimiento. Obviamente que nos ayuda también a mantener la postura, podríamos decir que da soporte a los tejidos blandos. Entonces, por ejemplo, hay articulaciones que se soportan en gran medida en lo que es el músculo. Entonces, por ejemplo, si una persona sufre una lesión articular, un esguince, por ejemplo, a veces el ligamento se estira más de la cuenta, sufre daño y en muchos casos ese ligamento queda, como por decirlo así, más estirado y eso en realidad no es reversible. Pues, entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno para mantener la estabilidad de la articulación? Por ejemplo, es mejorar este soporte, es decir, generar fortalecimiento muscular. Y eso te va a ayudar, por ejemplo, a darle mayor estabilidad a la articulación. El músculo también importante en lo que es la protección. Si tú te das cuenta, nosotros tenemos distintas cavidades, ¿no es cierto? El propio cráneo vendría siendo una cavidad que protege el encéfalo,
la caja torácica, ¿no es cierto?, protege varios órganos. Y podríamos decir que la pelvis también es una cavidad que también protege órganos, pero uno puede ver claramente que en la zona abdominal no hay huesos, ¿ya? ¿No es cierto?, que estén protegiendo sobre todo esta zona, pero ¿quién está protegiendo ahí? Hay músculos, ¿no es cierto? Hay una buena cantidad de músculos que están protegiendo esta zona abdominal, ¿no es cierto? Entonces, el músculo también tiene una función metabólica bien importante, ¿ah? Eso también hay que dejarlo súper claro. Y al tener una función metabólica, eso también se podría decir que te ayuda a generar calor, ¿ya? Entonces el músculo todo el tiempo, toda la masa muscular se está generando el metabolismo que hablábamos y se va liberando calor, po. Y de hecho, cuando tenemos mucho frío, empezamos a tiritar. Y tiritar significa generar contracciones musculares rápidas que tienen el objetivo de aumentar el metabolismo y generar calor. Entonces también nos podríamos decir que nos ayuda en los procesos de termorregulación. Resguarda la entrada y salida, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay esfínteres que van a regular la salida de orina, ya. Vamos a tener también zonas que ayudan a regular la entrada, ¿no es cierto? Por ejemplo, sabemos que la cavidad oral, la faringe, eh, es común entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio, entonces tienen que haber ahí algunos músculos que van a controlar, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, la comida no entre al sistema respiratorio. Entonces está la glotis, la epiglotis y hay algunos músculos también que están regulando aquello. Y lo que hablábamos recién, con el tema del mantenimiento de la temperatura corporal, ¿no es cierto? Está relacionado con esta generación de calor y con esta función metabólica tan importante que tiene el músculo, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos decir que está estructurado ya el músculo desde el punto de vista macroscópico? Entonces, el músculo es agrupación de dos o más haces musculares individualizables anatómicamente. Ya. Los fascículos musculares van paralelos al eje longitudinal, ¿ya? Y finalmente vamos a encontrar lo que son las fibras musculares, ¿ya? Hay aproximadamente 430 músculos voluntarios. Ahora, lo interesante es que estos tienen y tienen unas envolturas, ¿ya?, de tejido conjuntivo, ya que son el endomicio, el perimicio y el epimicio, ¿ya? Ahora, estas envolturas, bueno, tienen varios objetivos, pero aquí más o menos ya se puede ir observando. Entonces tú puedes ver acá todo el vientre muscular que está cubierto por una envoltura de tejido conjuntivo, ¿ya? Y acá también existen estos fascículos, ya que son un conjunto de varias fibras musculares, más o menos entre 100 150 fibras musculares, están recubiertas también por tejido conjuntivo, ya, que vendría siendo el perimicio, y a su vez la fibra muscular está recubierta también por lo que se conoce como el endomicio. Entonces, estas estructuras de tejido conjuntivo son como estuches, porque van manteniendo a las fibras musculares, a los fascículos ordenados, para que estos puedan estar trabajando en paralelo, ¿ya? Es importante que estos trabajen en paralelo para que se puedan ir contrayendo y puedan generar la tensión en una misma dirección, po, ¿ya? ¿Te imaginas que todos los músculos, ¿cierto?, del bíceps estuvieran en distintas direcciones y se contraen? Entonces sería súper extraño hacer el movimiento, ¿ya? No se podría generar a lo mejor una buena flexión del codo, sino que sería un movimiento así muy desordenado, ¿ya? Entonces, este tejido conjuntivo va a ayudar a aquello. Y lo que se puede ver acá también, que estos recubrimientos de tejido conjuntivo confluyen en el tendón, ¿viste? Entonces, la forma que tiene el músculo de unirse a los huesos va a ser a través de tejido conjuntivo, ya que conforma finalmente lo que conocemos como
el tendón. Acá hay una figura aún más esquemática para que se pueda entender. Te das cuenta que existe todo este tejido conjuntivo que está rodeando el vientre muscular, que es el epimicio. Vamos a encontrar distintos fascículos, que son agrupaciones de 100 a 150 fibras musculares, que a su vez están recubiertas por perimicio, también tejido conjuntivo. Aquí se vería claramente el perimicio, ¿ya? Esto sería el fascículo. Y cada fibra muscular también está recubierta por endomisio. Todas estas confluyen finalmente acá, en el tendón, ¿viste? Entonces, gracias a eso se pueden generar los movimientos articulares, ¿ya? Se pueden generar las palancas, ¿cierto? Los torques, ¿ya? En relación a lo que es la generación del movimiento. Rodrigo, ¿se entienden esas membranas de tejido conjuntivo? ¿No es cierto? ¿Y cómo? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, que no se le vaya a olvidar, ¿ya? El músculo se une al hueso por tendón, ¿ya? No por ligamento, ¿ya? Con esto no se le va a olvidar nunca más. Y esta sería una figura que demuestra lo mismo, pero es como un corte, en este caso sería como un corte horizontal o transversal de lo que sería el propio bíceps, ¿cierto? Está mirado y se puede observar que el músculo estaría recubierto por el epimicio, ahí está el epimicio, los distintos fascículos, ¿ya? Y cada fascículo recubierto por un perimicio, y si hacemos un acercamiento vamos a ver las distintas fibras musculares que están recubiertas por endomisio. Otra figura que también va mostrando lo mismo, ahí están las distintas eh, membranas de tejido, o más que membranas, sino que son como unas cubiertas, ¿no es cierto?, de tejido conjuntivo. Ahí están confluyendo en el tendón. Aquí se ve, ¿no es cierto?, todo el vientre muscular, los distintos fascículos, ¿ya? Vemos la fibra muscular y a su vez la fibra muscular compuesta por, ¿no es cierto?, por miofibrillas. Entonces, aquí existen unos elementos aún más pequeñitos que vendrían siendo las miofibrillas, ¿ya? Pero estos ya están dentro de la célula, ¿ya? Aquí ya no podríamos decir que existe tejido conjuntivo de este tipo, no existe como un endomisio interno aquí, no, ya solamente el endomisio estaría rodeando la propia fibra muscular, la célula, ¿ya? Ahora, esta célula, a su vez, debajito del endomisio, tiene una membrana, ¿cierto? Que se conoce como el sarcolema. El sarcolema es la membrana celular del músculo en este caso. Y decíamos que además del propio tejido muscular, aparte de este tejido conjuntivo, también vamos a encontrar vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Venas y arterias. Y también vamos a encontrar nervios, ¿ya? Vamos a encontrar nervios que llegan ahí al músculo. Entonces aquí está el componente contráctil del músculo, van a ser las miofibrillas, ¿ya? Entonces vengo acá, ahí están ya las miofibrillas que están dentro de la propia fibra muscular. Y ellas constituyen el componente contráctil, ya responsable de generar el acortamiento muscular, responsable de generar fuerza, presión en algunos casos. En segundo lugar, el componente conjuntivo que mencionábamos, que da cohesión a los elementos musculares, eh, es una cubierta de los músculos, y que hablábamos de estas fibras de colágeno y hay algunas elásticas también, y está el epimicio, el perimicio y el endomisio. Y los otros componentes que podemos agregar, como recién mencionaba, vasos sanguíneos, hay algunos vasos linfáticos también, y lo que son las terminaciones nerviosas, tanto motoras como sensitivas, ¿ah? Ya, entonces ahí está lo mismo, los distintos componentes del tejido muscular. Ahora vamos a hablar de
cómo se genera o cuáles son ya los distintos componentes principales de lo que sería el componente contráctil, ¿ya? Pero también seguir mencionando un poco estos elementos conjuntivos que son los que nos van a ayudar a transmitir la fuerza, a favorecer el deslizamiento. Entonces, eso es lo que uno va revisando cuando ve el músculo esquelético. Por un lado ve el elemento contráctil, ¿no es cierto?, qué está pasando a nivel ahí de la miofibrilla, revisa los tipos de proteínas contráctiles, ¿ya? Cómo se va generando la fuerza. Y también no hay que dejar de lado estos elementos conjuntivos que son los que nos van a ayudar a transmitir las fuerzas, a favorecer el deslizamiento. Ahora, respecto a la estructura microscópica, ¿ya? Vamos a ver que la célula muscular es alargada, tiene varios núcleos, ¿ya? Tiene longitud y diámetros variables, tiene una membrana, ¿ya?, plasmática que se conoce como el sarcolema, y esa membrana tiene unas invaginaciones que se llaman túbulos T, ¿ya? ¿Qué es lo que es una invaginación? Como yo tengo la membrana y de repente hay una invaginación así. Y ahí está la membrana, va, y de repente encontramos ahí una invaginación, ¿ya? Y esas invaginaciones se llaman túbulos T, ¿ya? Entonces eso es importante en relación a la membrana. Tiene un citoplasma que se conoce como sarcoplasma. Entonces, está la membrana del sarcolema, el interior vendría siendo el sarcoplasma, hay proteína, glucógeno, grasa, ADP, ATP, fosfocreatina, obviamente encontramos distintos electrolitos. Y hay una estructura bien importante, ya desde el punto de vista fisiológico, que se llama la tríada, ¿ya? De ahí vamos a revisar qué es lo que es una tríada, ya que ya, aquí no es cierto, adelanto que son dos cisternas terminales más un túbulo T. Entonces ya hablamos del túbulo T, pero le vamos a agregar dos cisternas terminales. Esta tríada es muy importante porque ayuda a conducir los potenciales eléctricos, ¿cierto? Em, y vamos a revisarlo en un momento más, esta estructura que se conoce como la tríada. Entonces, a partir de los mioblastos, ya se van generando ya la célula muscular inmadura y finalmente la célula muscular madura que ya es la fibra muscular, ¿viste? Es alargada. Tiene varios núcleos que son esos que se ven de color negro. Aquí hay un acercamiento, ¿ves? Tiene varios núcleos, es polinucleada o multinucleada. Y tiene unas células que están en la periferia que se llaman células satélites. Ahí también se puede ver unas células satélites, ¿ya? Luego veremos para qué sirven estas células satélites, ¿ya? Se ven las estriaciones. Esta es una muy bonita fotografía microscópica en donde se ven estas estriaciones, zonas más oscuras, más densas, seguidas por zonas más claras, ¿ya? Y genera este aspecto estriado. Ahora, de esa fibra muscular, si le hacemos un corte y un acercamiento para poder observar la estructura interna microscópica, ¿no es cierto? Vamos a ver distintas estructuras. Entonces, lo primero es recordar que está la membrana celular, que es el sarcolema, ¿no es cierto? Todo esto que se ve acá afuera es el sarcolema. Ya, y vuelvo acá atrás, ¿te acuerdas que había dicho que está el sarcolema y tiene unas invaginaciones que son los túbulos T? Ya, esos túbulos T son esos hoyitos que se ven ahí. Esas son las invaginaciones. Ya, esos hoyitos se continúan ahí por esas estructuras de color amarillo que parecen como unas mangueras. Bueno, aquí se ve mejor, mira. Ahí está el sarcolema, ahí está una invaginación que vendría siendo un túbulo T. Ahí hay otro túbulo T, ¿viste? Está lleno de túbulos T. ¿Ya los alcanzas a ver, Rodrigo? Sí, sí.
Ya, perfecto, esos son los túbulos T. Ahora, observa que en el interior vemos las miofibrillas. Este es el componente contráctil. ¿Ya? ¿Te acuerdas lo que es el sarcómero? No. ¿No? Bueno, el sarcómero vamos a revisar qué es la unidad funcional del músculo, ¿ya? Y esta miofibrilla está compuesta por varios sarcómeros, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay filamentos gruesos, filamentos delgados, ¿ya? Y que están formando lo que se conoce como sarcómeros, ¿ya? Y esto sería el elemento contráctil, ¿ya? Las miofibrillas. Estos son las estructuras que son capaces de generar acortamiento, ¿ya? Y a la larga eso es lo que va a generar el movimiento, ¿ya? Ahora se puede observar también lo que son las cisternas terminales, ¿ya? Las cisternas terminales o mejor dicho, el retículo sarcoplásmico, que se ve con celeste. Ahora, el retículo sarcoplásmico a su vez tiene estas cisternas terminales. Entonces observa que el retículo sarcoplásmico tiene unas zonas que son más abultadas, ya parece que tuvieran como una guatita ahí, ¿no es cierto? Ahí, toda esa zona, ¿eh? Se ve como más abultada. Ahí se ve otra, ¿ya? Esas son cisternas terminales, ¿ya? Ahí viste, terminal cisterna, está en inglés, pero lo mismo, cisterna terminal, ¿ya? Y fíjate que esta cisterna terminal está al ladito de un túbulo T. Ahí tenemos un túbulo T, ¿viste? Y acá hay otra cisterna terminal. Y podemos ir viendo que siempre es así. Encontramos una cisterna terminal, un túbulo T y al ladito otra cisterna terminal. ¿Viste? Y eso se llama la triada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos cisterna terminal, túbulo T, cisterna terminal. Y todo eso es una triada. Rodrigo, ¿se entiende lo que es una triada? ¿Me lo puede explicar de nuevo, por favor? Por supuesto, por supuesto. Mira, lo primero que quiero que veas si logras observar el retículo sarcoplásmico, que está de color celeste. ¿Se ve o no? Esa estructura así como... Sí, ¿Sí? Ya. Si tú observas, el retículo sarcoplásmico tiene una zona que se ve como más abultada. ¿Te das cuenta que parece como que se hincha ahí el retículo sarcoplásmico? ¿Eso lo ves o no? sí. Ya, perfecto. Mira, ahí hay otra. Ahí hay otra. Ya. Esa zona que está abultada ahí y si puedes observar, todas coinciden que están pegaditas a los túbulos T. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos cisterna terminal, un túbulo T y al ladito otra cisterna terminal. En todos lados, mira. Cisterna terminal, túbulo T, cisterna terminal. Son tres estructuras y se le llama la triada. Ahí se entiende, ¿no? Sí, profe. Muchas gracias. Ya, perfecto. Esa es la triada. Ya, y es bien importante. Entonces, yo lo había mencionado previamente acá. Esta triada, ¿ves? Son dos cisternas terminales y un túbulo T. Ya, ahora, después vamos a retomar la importancia fisiológica de la triada. Ahora solamente estamos describiendo, estamos observando, ¿cierto?, qué está pasando a nivel microscópico con esta célula muscular, ¿ya? Pero esa es la famosa triada. Se pueden observar también en el interior de la fibra muscular mitocondrias, ¿ya? Hay mitocondrias. Y así, por lo tanto, podemos ver esta ultraestructura del músculo esquelético. Entonces, vemos la fibra muscular,
Entonces ahí estaría la fibra muscular. Si hacemos un acercamiento, vamos a ver las miofibrillas. Miofibrillas. Y si hacemos un acercamiento a estas miofibrillas, te das cuenta que se ven como unas líneas azules y unas líneas rojas. Esos son los miofilamentos. Están los miofilamentos, hay filamentos gruesos y filamentos delgados, ¿ya? Miosina y actina, respectivamente, ¿ya? Entonces, la fibra muscular a su vez está compuesta por miofibrillas y las miofibrillas por miofilamentos. Y estas miofibrillas son filamentos largos, ya que contiene cada fibra musculoesquelética. Y como decía, representan el elemento contráctil. Y también adelantaba que estas miofibrillas están divididas en sarcómeros. Y aquí viene lo que es el sarcómero, que es fundamental, que es la unidad, ¿no es cierto?, funcional básica, ¿ya? Cuando hablamos de unidad funcional, es la más pequeña, ¿ya?, de una miofibrilla. Entonces vamos a ver que el músculo, como veíamos, es estriado, tiene como esas rayitas, regiones oscuras que se alternan con regiones más claras, y vamos a ver que tiene que ver con los componentes, ya, propios del sarcómero, ¿ya? Y que van a generar, ¿no es cierto?, este color cuando se observa la fibra muscular al microscopio, ¿no es cierto? Se utilizan algunos métodos histológicos de tinción, ya se tiñe y se ve de mejor manera esas zonas más oscuras, ¿no es cierto?, alternadas con zonas más claras. Y aquí está el sarcómero, ya vamos a ver que tiene distintas bandas, zonas, ¿ya? Pero lo mejor es ver la figura, ¿ya? Entonces vemos el sarcómero, ¿ya? Mira, voy a volver atrás para que quede lo más claro posible. Entonces yo tengo la miofibrilla, ¿ya? Y fíjate que esta miofibrilla podemos encontrar un sarcómero. Fíjate que acá hay una miofibrilla que está cortada para poder observar el interior. Y todo esto que estamos viendo aquí es un sarcómero, ¿ya? Entonces vamos a ver que la miofibrilla está compuesta por un sarcómero, después viene otro, 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 y varios sarcómeros, ¿ya? Uno después de otro, del otro. Y ahí está. Entonces encontramos estas bandas, ¿ya? Y vamos a encontrar, ¿no es cierto? Em, por lo tanto, distintas zonas. Mira, vemos acá con oscuro los filamentos gruesos, ¿ya? Que están como en la zona central del sarcómero. Ya esos filamentos gruesos vamos a ver que principalmente están compuestos por una proteína que se llama actina, ¿ya? Ahí están los filamentos gruesos. Fíjate que traslapados están estos que se llaman filamentos delgados, por ambos lados, ¿cierto? Se traslapan por sobre estos filamentos gruesos, ¿ya? Y por lo tanto se van a generar unas zonas, ¿ya? Toda esta zona es una zona clara que se le llama banda I, ¿ya? Todo esto es la banda I, ¿ya? Hasta ahí estaría la banda I, desde aquí hasta acá. Luego, esta zona es más oscura. Esta es una zona más oscura que se llama banda A, ¿viste? Entonces vemos que se ven zonas claras, zonas oscuras. Por eso se ve el músculo así estriado, ¿ya? Las zonas claras en la banda I, como se ve ahí, banda I, y la zona oscura es la banda A, ¿ya? Ahora hay una zona aquí central, ¿ya? En donde solamente podemos observar que hay solamente filamentos gruesos, que sería la banda H o zona H, ¿ya? Está justo al medio de la banda A. Ahora, este sarcómero tiene unos límites, ¿ya? Unos límites que se llaman
la línea o disco, ¿ya? Esa sería esta línea, ¿cierto? Ahí tenemos una, y aquí tenemos otra línea o disco, que se llaman línea o disco Z. Z, disco Z. Ahora, ¿por qué se habla de disco? Porque lo que estamos viendo aquí es solamente una configuración en dos dimensiones para que se pueda entender, pero esto en realidad tiene forma de un cilindro, ya como se puede observar acá. Y por lo tanto, esta delimitación acá es un disco, ¿ya? Y se llama disco Z. Y el sarcómero va de un disco Z a otro disco Z. ¿Ya? Todo eso vendría siendo el sarcómero, ¿ya? Ahora, en este sarcómero podemos observar que tenemos la mitad de una banda I, tenemos toda la banda A y otra mitad de una banda I. Ya fíjate que el disco Z como que corta la banda I en dos partes. Y una queda en un sarcómero, aquí tendríamos el sarcómero a la izquierda, un sarcómero central y un sarcómero que iría acá a la derecha. ¿Ya? Bien, ¿eso se entiende, Rodrigo? Ese es el famoso sarcómero, ¿no? ¿No lo habías visto en anatomía? No, parece que no. Parece que no. Ya, pero ¿se entiende la Sí, estructura? Ya. Esto es como lo fundamental, o sea, hay que entender que existe esta unidad funcional del músculo que se llama sarcómero. Entonces, recordar, bandas, ¿cierto? Bandas claras y bandas oscuras, ¿no es cierto? Que se puede observar en relación principalmente a estos filamentos que son los filamentos gruesos, filamentos que se conocen como miosina, ¿cierto? Ahí está, miosina. Estos filamentos son los filamentos delgados, ya ahí tenemos filamento delgado, que son de actina, ¿ya? Hay una banda central o zona H, ya que fíjate que la zona H solamente tiene filamentos gruesos de miosina, ¿ya? Y el sarcómero estaría delimitado por una línea o disco Z, ¿cierto? Uno a cada lado. Y ahí tenemos un sarcómero. Y al centro hay una línea que se llama la línea M, ¿ya? Eso sería una línea central. Ahora, si observamos el sarcómero con una configuración tridimensional, como en realidad es esta forma cilíndrica, ¿viste? Entonces se verían estos discos Z, y aquí se verían en la zona central la banda H, ¿no es cierto? Se verían con verde los filamentos gruesos de miosina, ¿ya? Y vamos a ver que los filamentos delgados están de color morado, se traslapan, ¿ya? Por lo que serían estos filamentos gruesos, ¿ya? Traslapados es como que están montados ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta zona vamos a ver filamentos gruesos, perdón, traslapados con filamentos delgados, ¿ya? Estas serían las zonas que se ven más oscuras. Estas son las zonas que se ven más oscuras. Ahora, si hacemos un acercamiento, ya podemos observar aquí el filamento grueso, que es la miosina. Aquí en el centro veríamos la línea M. Ahí está la zona H, ¿viste? Y con morado se verían los filamentos delgados de actina. Te das cuenta que están traslapados por sobre el filamento grueso. Ya esas cabezas que se ven ahí conforman lo que vamos a ver posteriormente como los puentes cruzados, ¿ya? Acá hay lo que se conoce como filamentos de titina. Esta es una otra proteína también, ¿ya? Que sirve de anclaje para estos filamentos gruesos. Entonces, estos filamentos gruesos quedan anclados al disco Z, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un disco Z y otro disco Z, ¿ya? Y eso sería el sarcómero.
haciendo un acercamiento, donde vemos solamente un filamento grueso y su interacción con los distintos filamentos delgados. ¿Ya? Y bueno, si uno lo ve al microscopio se ve algo parecido, ¿viste? En la zona de solapamiento es la zona que se ve más oscura, ¿ves? Zona oscura. Se ve la línea M también, más oscura. Y las zonas que se ven más claras son la banda I. Esta sería la banda I. ¿Y por qué se ve más clarita? Porque es menos denso, porque solamente hay filamentos delgados. Ahí tenemos el sarcómero. Ahora podríamos hacer algunos cortes, ya en este caso serían como unos cortes sagitales para observar qué pasa con la configuración que tienen las distintas proteínas que van componiendo el sarcómero. Entonces, si hacemos un corte justo acá a nivel de la línea M, principalmente veríamos filamentos gruesos, ¿ya? Porque acá hay solamente en el centro filamentos gruesos. Fíjate que acá se hace un corte, si hacemos un corte ahí, veríamos filamentos gruesos y además filamentos delgados, ¿ya? Y veríamos también con verde lo que serían los filamentos de titina. Ahí se ven con verdecitos, tan como, tienen forma así como de zigzag ahí o medio ondulado. Serían estos filamentos de una proteína que se llama titina, ¿ya? Entonces, si yo hago un corte justo en el disco Z, vería filamentos delgados con rojo, ¿cierto? Y también vería cómo está anclada la titina, ¿ya? Entonces ahí se podría observar también la configuración de estos estructuras eh, que principalmente son proteínas, ¿ya? Y que van formando este sarcómero. Aquí nuevamente tenemos un acercamiento para poder observar las estructuras internas de la fibra muscular. Y voy a hablar ahora de cómo está conformado esta miofibrilla, ¿ya? Eh, entonces decíamos que son distintos tipos de proteínas. Entonces voy a hablar de las proteínas contráctiles, que forman y que generan este sarcómero y que generan la contracción. Entonces, vamos a encontrar los filamentos delgados, por un lado. Entonces, vuelvo acá, ya recuerda aquí. Estos son los filamentos delgados. Ahí tiene un filamento delgado ahí, filamento delgado. Y estos serían los filamentos gruesos, ¿ya? Los filamentos delgados vamos a encontrar que tienen actina, tropomiosina y troponina, ¿ya? La actina, podríamos hablar de actina G, que tiene forma globular, ¿ya? Son dos cadenas retorcidas, ¿ya? Y que conforman finalmente lo que es la actina F, ¿ya? Una actina que es como lo que se conoce como una actina filamentosa, ¿ya? Como una fibra, así. Está la tropomiosina, ¿ya? También es una proteína alargada, filamentosa, y vamos a ver que bloquea, cuando está en reposo, ¿no es cierto? Se bloquea el sitio de unión con la miosina, ¿ya? Y vamos a encontrar otra proteína también que es bien importante, que es la troponina. Ya, todos estos son componentes de lo que se conoce como los filamentos delgados, ¿ya? Entonces ahí está la actina, esta actina finalmente está unida a todas estas pelotitas, ¿no es cierto? Globular, y forman esta actina filamentosa, ¿ya? Y a su vez se va a unir todo este complejo con lo que es la troponina, ¿ya? Que fíjate que la troponina es alargada también. Eh, Perdona, la tropomiosina es alargada también. Y se va a unir con la troponina. La troponina es esta que tiene color amarillo, ¿ya? Y finalmente vemos aquí cómo se conforman estos filamentos delgados, ¿ya? Entonces ahí están los filamentos delgados. Actina unida a la tropomiosina
y a la troponina. Y los filamentos gruesos, vamos a hablar que está compuesto principalmente por esta proteína que es la miosina. Es una molécula grande, es compleja porque tiene una cabeza, una cola, ya tiene una estructura helicoidal alfa, ¿ya? Tiene lo que se conoce como un par de cadenas pesadas y dos pares de cadenas ligeras. En las cadenas ligeras está el sitio de unión para la actina, ¿ya? La cabeza también se conoce como el puente cruzado, que va a ser capaz de generar la unión con la actina. Vamos a ver ahí que también puede alojar el ATP y se va a producir la hidrólisis del ATP, que es la molécula energética, ¿cierto? Necesitamos energía para que se pueda generar la contracción muscular, ¿ya? Y finalmente esta interacción de los puentes cruzados van a interactuar los filamentos gruesos con los filamentos delgados que van a producir el acortamiento del sarcómero, ¿ya? La idea es que cuando se genera el acortamiento, ¿ya? Estos discos Z se tienen que acercar los discos Z. Eso sería el acortamiento muscular. Entonces ahí está los componentes de lo que sería los filamentos gruesos, ¿cierto? Ya, estas distintas cadenas de, de miosina, cadenas pesadas, cadenas ligeras, ¿cierto? Y este sería el puente cruzado, las cabezas. Hay unas zonas que son de bisagra, ¿ya? Lo interesante que vamos a ver es que todo esto son estructuras móviles, ¿ya? Y eso es lo que finalmente nos va a llevar a generar la contracción muscular, ¿ya? Y nuevamente tenemos un sarcómero, y ahí está el acercamiento al sarcómero, ¿te acuerdas? La línea M, filamentos gruesos con sus cabezas, o sea, la miosina con sus cabezas que son los puentes cruzados, y con rojo se verían los filamentos delgados, ¿no es cierto? Que estaba compuesto por actina, ya, la tropomiosina y la troponina. Ahí se observa un disco Z, otro disco Z, es decir, tenemos acá un sarcómero. Ahora, si hacemos un acercamiento acá de los filamentos delgados, ya, se observaría esto, mira, ahí está el filamento delgado, otro acercamiento más, y aquí vemos la interacción de las distintas proteínas que conforman este filamento delgado. Entonces ahí está la actina de color rojo, ¿ya? La molécula de actina, están unidas formando una doble hélice. Encontramos también la tropomiosina. La tropomiosina en esta figura parece como un alambre. No sé si lo alcanzas a ver. Me parece un verdadero alambre esa tropomiosina. Y con amarillo se puede observar la troponina. Acá se ven los filamentos gruesos, esa sería la línea M. Aquí están las distintas cabezas ¿no es cierto?, de la miosina. Esta es la zona de bisagra, ¿ya? Entonces tiene una cabeza y tiene una cola. Esta sería la cola de la miosina. Esa sería la línea M, ¿ah? Esa sería la línea M, esa línea central, ¿ya? Aquí lo mismo, se observa partes de lo que sería la fibra muscular, específicamente la miofibrilla, y se observa, ¿no es cierto?, el sarcómero. Ahí estaría el disco Z, otro disco Z, tendríamos esa zona central que es la zona H, la banda que se ve más oscura es la banda A, y la banda clarita esta sería la banda I. Y lo que se ve acá es qué pasa cuando se contrae el músculo. Fíjate que los discos Z se acercan. Ese es el acortamiento.
que se va a generar en todos los sarcómeros. Todos van a la vez, en conjunto, ya se van acortando y eso genera la contracción muscular. Entonces, cuando hablamos de contracción muscular, el músculo vemos que se está acortando, ¿ya? Entonces se está produciendo ese fenómeno de acortamiento y que se puede ver que, por ejemplo, la banda A permanece constante, ¿ya? La banda I es la que se acorta principalmente. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, estos filamentos delgados se traslapan como que entran acá, hacia, en esta dirección, se van hacia el centro, mira, ahí se puede observar, ¿ya? Fíjate que toda esta zona H también se acorta, queda más pequeña, pero la banda A se mantiene igual, ¿ya? El libro que se llama Fisiología Humana de el autor Fox, Stuart Ira Fox, ¿ya? Fisiología Humana de Fox. Entonces, busca el capítulo que habla del tejido muscular, músculo esquelético, músculo esquelético. Y otro libro que te recomiendo es este que sale a la derecha, que también se llama Principios de Fisiología Humana, de Cindy Stanfield, ¿ya? Entonces podemos ver esta fibra muscular que en su interior está llena de estas miofibrillas. Y acá en las miofibrillas están los filamentos gruesos y delgados. Aquí se puede observar un sarcómero. Acá se observa otro sarcómero, ¿viste? Aquí está la fibra muscular madura. Esta se origina a partir de unas células que se llaman mioblastos, ¿ya? Fíjate que esta célula es alargada, ¿ya? Por eso se le llama fibra muscular, porque es una célula alargada, tiene forma cilíndrica y está llena de núcleos. Eso, esas estructuras de color negro son núcleos. Se dice que la fibra es multinucleada. Y fíjate que tiene unas estriaciones. Te das cuenta que tiene unas partes como oscuras y al ladito unas partes más claritas. Por eso se le llama músculo estriado, ¿ya? El músculo esquelético y el músculo cardíaco también es estriado, ¿ya? Tiene esta forma. Y lo que se ve acá vendría siendo un corte de la fibra muscular aumentado, ¿cierto? Se le hace un zoom para poder ver las estructuras que están en el interior. Entonces, se puede ver que esta fibra muscular está llena, ¿cierto?, de miofibrillas. Estas miofibrillas son el elemento contráctil del músculo, ¿ya? O sea, estas estructuras que se ven acá, todos estos cilindros que se ven ahí, acá hay uno incluso que está cortado para poder ver el interior, ¿ya? Vendría siendo el elemento contráctil de la fibra muscular. Y claro, en cada miofibrilla está compuesta por una serie de, ¿no es cierto?, de sarcómeros, ¿ya? Y los sarcómeros a su vez están compuestos por filamentos gruesos que se ven con azul oscuro y filamentos delgados que se ven con rojo. Observa también que está lleno de mitocondrias. Ahí están las mitocondrias. Ese número de mitocondrias es variable, dependiendo el tipo de fibra muscular. Las fibras tipo 1 tienen mayor cantidad de mitocondrias, por ejemplo. Fíjate que las miofibrillas están envueltas por esta estructura de color celeste. ¿Ya? Esa estructura es el retículo sarcoplásmico. Y ese retículo sarcoplásmico tiene unas zonas que son abultadas, que parece como que estuvieran más hinchadas esas zonas. No sé si la alcanzas a ver esta zona que se ve como
como más hinchada, así como abultada. ¿Se ve o no? Sí. Mira ahí, ¿viste? Ahí hay otra. Ahí hay otra más. ¿Ya? Oh, mi mouse está raro hoy día. No sé por dónde andar. Parece que a mi mouse le falta pila. Sí, a mi mouse le falta pila. Espera un poquito, Rodrigo, que voy a cambiar el mouse. Está medio extraño. Y ahí sí, ahí estoy con otro mouse. Ya, entonces estaba mostrándote el retículo sarcoplásmico que se ve de color celeste, ¿ya? Y te estaba mostrando que ese retículo sarcoplásmico tiene unas zonas que son como abultadas, ¿ya? Entonces aquí hay una, acá hay otra de esas zonas abultadas, ¿ya? Mira, ahí hay otra, otra. Y esas se llaman cisternas terminales. Aquí aparece en inglés como terminal cisterna, ¿ya? Pero en español hablaríamos de cisternas terminales, ¿ya? Ahora, esas cisternas terminales funcionan como unas bodegas para almacenar una sustancia. ¿Se te ocurre qué es lo que estará guardado en esas cisternas terminales? Rod- No, no, no no se te sé, ocurre. profe. No. ¿No? Ya mira, eh, esas cisternas terminales son unas bodegas para el calcio. ¿Ya? Estas están llenas de calcio. Me lo voy a marcar con unos puntitos. Entonces, todas estas están llenas de calcio. Eso es lo que hay en el interior. Está lleno de calcio. ¿Ya? Se nota dónde estoy poniendo esos puntitos rojos, ¿no? Sí. Ya. Entonces, esas cisternas terminales son como las bodegas para el calcio. ¿Ya? Ahora quiero que te des cuenta de que al ladito de cada cisterna terminal están los túbulos T. Los túbulos T son esas estructuras que parecen mangueras amarillas. Entonces, en en el sarcolema, en la membrana, es donde se va a generar el potencial de acción, se despolariza esa membrana, entonces el potencial de acción viaja por la membrana y la forma que tiene para entrar al músculo es a través de los túbulos T. Entonces se ven en la membrana unos hoyitos ahí, no sé si los alcanza a ver, ¿ya? Y, ¿cierto? Por ahí va a entrar, mira aquí, por ahí va a entrar el potencial de acción. Entonces la forma que tiene el potencial de acción de entrar al músculo es a través de los túbulos T. Por eso son muy importantes los túbulos T. Claro que los mostraba acá, ¿ves? Aquí se ve con verde, ¿no es cierto? El túbulo T, ¿ya? Porque es la manera que tiene el potencial de acción, la señal eléctrica, de poder entrar al interior del músculo. Si esa señal eléctrica solamente estuviese en el sarcolema, pasaría por aquí, ¿ya? Y no pasaría absolutamente nada. No se produciría la contracción muscular, ¿ya? Pero es importante que entra por ahí, por esos
túbulos T. ¿Ya? Entonces esos túbulos T son unas invaginaciones de la membrana. Una invaginación, podríamos decir que es que la membrana se prolonga hacia el interior del músculo. ¿Ya? Entonces acá se ve lleno de túbulos T. Ahora lo que hay que ver es que vamos a tener una cisterna terminal, un túbulo T y otra cisterna terminal. Fíjate que siempre está ordenado así. Cisterna terminal, túbulo T y otra cisterna terminal. ¿Viste? Aquí lo mismo. Cisterna terminal, túbulo T, cisterna terminal. Y esa estructura, es decir, una cisterna terminal, un túbulo T, otra cisterna terminal, se llama la triada. ¿Ya? Esa sería la triada. ¿Ya? ¿Se entiende, Rodrigo, lo que es la triada? ¿Sí? Ya, perfecto, perfecto. Ahora vamos a ver por qué es importante que estas estructuras estén, que sean vecinas, que estén juntitas, ¿ya? Cisterna terminal con con los túbulos T. Ya, pero ¿te acuerdas del sarcómero? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces el sarcómero, ¿te acuerdas que tenía unas zonas o bandas que le podíamos decir, ¿cierto? Entonces tenemos una banda que se ve menos densa, se ve más clara si es que se revisa el microscopio. Entonces, las zonas que son más aclaradas acá, esto es una fotografía una microfotografía electrónica, ¿ya? Ahí se puede observar, ¿no es cierto?, esas zonas que son más oscuras y más claras. Las zonas más claritas corresponden a esta banda que se llama la banda I. En esta banda I, si tú te das cuenta, encuentras solamente filamentos delgados. En el sarcómero, en la zona central, vamos a encontrar filamentos gruesos, ¿ya? Y por lo tanto, esta zona es más oscura y se llama banda A. Ahí está como banda A. En el centro está la línea M. Y acá hay una zona ya que se llama zona H en el centro. Ahora, estas zonas que son parte de la banda A, esta aquí, la voy a marcar. Ya todo esto. Y todo esto, fíjate que serían las zonas más densas y más oscuras, ¿ya? ¿Por qué son más densas y más oscuras? Porque se traslapan, se montan los filamentos gruesos sobre los filamentos delgados, ¿ya? Están montados, por decirlo así, ¿ya? Aquí tenemos el disco Z, ¿cierto? Y de un disco Z hasta otro disco Z encontramos el sarcómero. Ahora recordar que esto hay que eh, imaginarlo en forma tridimensional, en forma de un cilindro, ¿ya? En los libros aparece así para que se pueda entender en dos dimensiones, pero en realidad recuerda que la miofibrilla tiene esta forma cilíndrica, ¿ya? Entonces ahí tenemos armado un sarcómero, disco Z, otro disco Z. Fíjate que parte del sarcómero sería solamente la mitad de una banda I, solamente la mitad. Luego vendría una banda A completa, la zona H al centro, ahí tendremos el disco M, y este sería el otra parte, el límite, ¿no es cierto?, del sarcómero, otro disco Z, ¿ya? Y esa es la unidad funcional del músculo. Este sería un acercamiento donde vemos los filamentos gruesos y con rojo se ven los filamentos delgados. Ya lo mismo que estamos viendo acá,
pero como que le hace un acercamiento ahí. Y acá nuevamente se puede ver este arreglo en donde los filamentos delgados están montados sobre los filamentos gruesos. Ahora, los filamentos gruesos, ¿no es cierto?, que aparecen acá con un color así como morado o azul, morado, azul, eh, están compuestos por una proteína que se llama miosina, ¿ya? Y los filamentos delgados están compuestos por varias proteínas, pero la que destaca es la actina, ¿ya? Pero fíjate, ahí hay un disco Z. Vamos a hacer un acercamiento a los filamentos delgados, ¿ya? Y ahí están los filamentos delgados. Te das cuenta que están compuestos no solamente por actina. La actina vendría siendo esa proteína globular de color rojo. ¿Te das cuenta que hay como unas pelotitas rojas? Sí, Esa es la actina, ¿ya? Esa es la proteína actina. Pero además, fíjate que hay una proteína que es fibrilar. Aquí aparece de color como gris. Parece un alambre, ¿ya? Eso que parece un alambre es otra proteína que se llama tropomiosina. Y además encontramos la troponina. La troponina son esas pelotitas de color amarillo, ¿ya? Entonces, recordar que en el filamento delgado, si hacemos un acercamiento, vamos a poder observar tres proteínas: la actina, la tropomiosina y la troponina. Ahora, si hacemos un acercamiento a estos filamentos gruesos, ¿ya? Y el acercamiento a los filamentos gruesos, ¿te acuerdas que esto es parte del disco M o la línea M central? ¿Ya? Y vamos a ver que se ven unas cabezas y unas colas, ¿ya? Si hacemos un acercamiento a una cabeza con cola, esta cabeza, y aquí tiene su cola. Esta es la famosa miosina, ¿ya? La miosina tiene esta estructura, esta proteína, una cabeza y una cola, y tiene una zona de bisagra o pivote, ¿ya? Esto permite que esta estructura se mueva, ¿ya? Tiene una zona de bisagra ahí. Entonces, estos serían los filamentos gruesos, compuestos por miosina. Ahora, ¿por qué finalmente se puede contraer el músculo? Eso es lo que vamos a ir revisando, pero lo primero que hay que entender es la teoría de los filamentos deslizantes. Son los filamentos delgados, ¿ya? Los que se ven acá con rojo, los que se deslizan por sobre los filamentos gruesos. Fíjate en esta animación, se ve los discos Z a los costados, al centro está el disco M, se ven en los filamentos gruesos representados acá de color azul, y fíjate que son los filamentos delgados los que se mueven. Esos son los que se deslizan. Entonces, contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación. Entonces, lo que tienes que entender que en la contracción muscular se van a deslizar los filamentos delgados, ¿ya? En esta dirección, hacia el centro. Entonces, cuando se contrae el músculo, ¿qué es lo que va a pasar con los discos Z? ¿Se acercan o se alejan? se acercan. Tal cual, muy bien, se acercan. Entonces, cuando el músculo se contrae, se van a deslizar estos filamentos delgados por sobre los filamentos gruesos y efectivamente esos discos Z se acercan, ¿ya? Muy bien. Esta sería la unidad motora, ¿ya? Donde una motoneurona alfa inerva una cierta cantidad de fibras musculares. Por ejemplo,
hay músculos que hacen movimientos extremadamente finos y al detalle, como los músculos que controlan el globo ocular, ¿ya? Y esos músculos, ¿no es cierto?, van a funcionar con una unidad motora, ¿cierto? O varias unidades motoras que inervan poquitas fibras musculares. Entonces, cuando la unidad motora inerva poquitas fibras musculares, el músculo puede ser mucho más preciso, ¿ya? Porque hay mayor cantidad de unidades motoras en relación a las fibras musculares. Ahora, músculos como, imagínate, no sé, por gastrocnemius, sóleo, el propio cuádriceps, no son músculos que uno tenga un control eh, muy fino. Entonces ahí vamos a encontrar motoneuronas que inervan muchas fibras musculares, ¿ya? Ese es el concepto de unidad motora. Esta es una microfotografía electrónica de la unión de la motoneurona con las fibras musculares. Es espectacular esta foto, mira, esta sería una fibra muscular. Incluso algo se alcanzan a ver las estriaciones de la fibra muscular. Y acá estaría la placa motora terminal, en donde el axón se une a la fibra muscular, ¿ya? Y aquí es donde va a ocurrir, ¿no es cierto?, la sinapsis. Nuevamente lo que es la unidad motora, formada por una motoneurona anterior y las fibras musculares específicas que inerva en la unidad funcional del movimiento. Entonces, por ejemplo, acá encontramos dos unidades motoras, ¿ya? Estas fibras musculares están siendo inervadas por una motoneurona que aparece como 2 y con rojo aparece otra unidad motora, ¿ya? Unidad motora uno, ¿cierto? Que está inervando estas dos fibras musculares. Y este sería un acercamiento al botón terminal. Entonces, aquí está el botón terminal del axón. Todas esas pelotitas que se ven ahí son las vesículas sinápticas. ¿Recuerdas que te comentaba que en su interior está llena de neurotransmisores? Vamos a encontrar aquí un espacio que es la hendidura sináptica. Y aquí vamos a encontrar una membrana que se llama membrana postsináptica. Básicamente es la placa motora terminal, ¿ya? Y esto es lo que se ve al microscopio electrónico. Y acá se hace un acercamiento, se ve un acercamiento a la triada. Entonces observa, acá está la cisterna terminal, un túbulo T y otra cisterna terminal. Ya. ¿Te acuerdas, Rodrigo, qué es lo que había en el interior de las cisternas terminales? ¿De las cisternas cuánto, profe? De las cisternas terminales, ¿qué es lo que hay en el interior? ¿Te acuerdas qué es lo que había? ¿Eran las bodegas para qué? Para el calcio. Exactamente, muy bien. En el interior está lleno de calcio acá, en estas cisternas terminales. Entonces, cuando el músculo está en reposo, el calcio tiene que estar en el interior de estas cisternas terminales, ¿ya? Está ahí. Ese sería el músculo en reposo. Ahora, cuando nosotros queremos generar la contracción muscular, dijimos que venía a través de la motoneurona una señal eléctrica, un impulso eléctrico, ¿cierto? Que finalmente pasa acá al sarcolema. Ese impulso eléctrico entra al músculo por el túbulo T. Ya entra por ahí. Ya, por ahí entra todo en lo que sería el impulso eléctrico, ya por todos lados. Bien, eso que estoy marcando ahí, por lo tanto, es el impulso eléctrico, el potencial de acción.
se despolariza la membrana del túbulo T. Y vamos a encontrar en el túbulo T, en la membrana del túbulo T, unos receptores y unos canales, ¿ya? Que se ven ahí. Ahí tienes un receptor con un canal. Los de color blanco se llaman de rianodina. Receptores de rianodina que a su vez tienen un canal. Y de color rosado aparecen estos receptores de dihidropiridinas, también conocidos como receptores DHP receptors. Si hacemos un acercamiento a estos receptores, ya aquí se estarían viendo, ya, aquí se estaría viendo la membrana del túbulo T, eso que se ve ahí en la membrana del túbulo T, ahí, la membrana del túbulo T. Y acá veríamos la membrana del retículo sarcoplásmico. Te das cuenta que ahí están como entre medio de la membrana del retículo sarcoplásmico de la cisterna terminal, ¿no es cierto? Y del túbulo T. Y este sería el receptor de rianodina. Tiene un canal ahí. Está cerrado en reposo. Cuando llega el potencial de acción, se produce un cambio conformacional en el receptor de HP. Mira, fíjate que cambió de forma. Y el receptor de rianodina se abre. ¿Ves que se abre? Y eso permite que se libere el calcio. Entonces, este calcio que estaba guardadito en las cisternas terminales sale a todo el sarcoplasma. Es decir, todo esto se llena de calcio. Se libera de acá de las cisternas terminales. Se llena de calcio el músculo. Eso es lo que va a ocurrir en la contracción muscular. Entonces, por eso necesitamos una señal eléctrica para que eso se pueda concretar. O sea, esto viene desde el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, periférico, hasta que llega al músculo en donde se puede generar la contracción muscular. Esto es muy rápido, ¿ya? Esto ocurre en milisegundos. De ahí voy a hablar del calcio, ¿ya? Pero quiero que veamos los acontecimientos en este sistema de acoplamiento, excitación, contracción, ¿ya? Entonces vamos a ir retomando desde el inicio. Esto sería cada uno de los acontecimientos. Mira, lo primero es que viene la señal eléctrica a través del axón, ¿ya?, de la motoneurona. Llegamos a esta zona que es la parte terminal del axón, también se le llama botón sináptico, y esa señal eléctrica permite que se abran unos canales para que entre el calcio. Ya, este es calcio, pero no te vayas a confundir con el calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico, ¿ya? En la cisterna terminal, ¿ya? Este es un calcio que está afuera. Entonces, el calcio entra, ¿y qué es lo que provoca el calcio? El calcio provoca que estas vesículas se movilicen hacia la membrana presináptica. Si estas vesículas no se movilizan, no van a poder liberar los neurotransmisores. Tienen que estar aquí pegaditos a la membrana presináptica para poder liberar esos neurotransmisores. El neurotransmisor en este caso es la acetilcolina, ¿ya? ACH, acetilcolina. En la placa motora terminal, en la membrana del músculo, hay unos receptores para la acetilcolina, ¿ya? Y además esos receptores tienen unos canales. Entonces se abren esos canales y entra el sodio. Y eso genera una despolarización de la membrana. Eso es la señal eléctrica, el impulso eléctrico, el potencial de acción que viaja, ¿cierto?, por el sarcolema, que se ve acá representado por esas flechas negras. Y ese potencial de acción entra al músculo a través del túbulo T.
¿ya? Entonces se propaga por el sarcolema, pero tiene que entrar al interior del músculo a través del túbulo T. ¿Te acuerdas que habían unos receptores acá? Los receptores de rianodina y de dihidropiridinas. Estos, a través de este estímulo, que es el potencial de acción, generan la salida del calcio, ¿viste? Y el calcio se libera a todo el medio intracelular. Y ahí el calcio se va a unir a la troponina, ¿ya? Voy a volver atrás. ¿Te acuerdas que en el filamento delgado, acá había una proteína que es la troponina, esta que acá se ve de color amarillo? Entonces el calcio se une a la troponina. Entonces vamos a tener calcio ahí. Este se va a unir a la troponina. Este es el calcio que se liberó, ¿no es cierto? Se liberó desde la cisterna terminal, ¿ya? Entonces el calcio va a ser captado por la troponina. ¿Qué es lo que va a producir el calcio? Va a producir un cambio conformacional en el filamento delgado, ¿ya? Lo que hace es exponer el sitio activo. ¿Para qué? Para que se puedan enganchar las cabezas de miosina. Aquí comienza lo que se conoce como el ciclo de los puentes cruzados. Ya en este libro habla de puente transverso. Y eso provoca el deslizamiento de estas fibras o estos filamentos delgados. ¿Cierto? Lo que hablábamos recién de los filamentos deslizantes. Finalmente, el calcio se tiene que transportar de forma activa de vuelta al interior del retículo sarcoplásmico. Eso tiene que ser muy rápido. Este calcio tiene que desaparecer para que el músculo pueda relajarse. ¿Ya? Finalmente, la tropomiosina bloquea las zonas de unión a la miosina. Es decir, el filamento delgado vuelve a su estado inicial. Pero para que la tropomiosina y en general el filamento delgado pueda retornar a su estado inicial, el calcio se tiene que ir rápidamente. El calcio tiene que volver a la cisterna terminal. ¿Ya? Y eso ocurre de la siguiente manera. En esta figura se muestra nuevamente una triada. Acá estaría el sarcolema, ese es el túbulo T, ahí está el túbulo T, y ahí vamos a encontrar una cisterna terminal, y aquí encontramos otra cisterna terminal. ¿Ya? En el interior de estas cisternas terminales está el calcio, ¿cierto? Entonces viene el potencial de acción. Aquí se marca en este gráfico de color rojo el potencial de acción. Fíjate que es muy rápido, es un evento muy rápido, que se ve con esta línea roja, y eso desencadena la liberación del calcio. Y aquí se representan, ¿cierto?, las concentraciones de calcio dentro del mioplasma, ¿cierto? Aumenta rápidamente, pero fíjate que rápidamente descienden también las concentraciones de calcio. Entonces el calcio se libera, pero el calcio tiene que volver rápidamente a las cisternas terminales. ¿Y cómo vuelve? Gracias a un sistema de transporte activo que se llama cerca. Eso que se ve ahí, cerca. ¿Y qué es lo que es cerca? Es una bomba calcio ATPasa. Entonces, ATPasa significa que está la enzima que hidroliza el ATP. Por lo tanto, es una bomba que tiene gasto energético. Entonces, hay un gasto energético importante, ya que se lleva a cabo aquí en esta bomba cerca. Entonces, el calcio rápidamente tiene que volver a estas cisternas terminales. Acá hay unas proteínas que se llaman la calsecuestrina, que lo que hacen es mantener el calcio cerquita acá del túbulo T, ¿ya? Desde el interior, ¿no es cierto? Están como listas para hacer, para salir a través de los canales de rianodina, ¿ya? Entonces ahí está cómo se genera esta tensión o fuerza
en la contracción. Fíjate que son tiempos muy cortos, todo esto es muy rápido, estamos hablando de milisegundos, ¿ya? Veamos más en detalle qué es lo que está pasando con el calcio. Esta figura me gusta porque nos muestra un acercamiento del sarcómero, ¿no es cierto? Ahí tenemos el sarcómero y vemos la interacción entre el filamento delgado que se ve acá y vemos el filamento grueso. Este sería el sarcómero en reposo, el músculo en reposo. Fíjate que acá está la cabeza de la miosina, tiene ADP más un grupo fosfato inorgánico. Y esta cabeza eh, no se puede enganchar acá porque el sitio de enganche o sitio activo está tapado, está bloqueado por esta proteína que es la tropomiosina. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que parece como un alambre? Y esa tropomiosina está bloqueando ese sitio activo. Entonces, cuando llega el potencial de acción y se libera el calcio, fíjate, aquí está el calcio, es captado por la troponina, ¿ya? Ahí está el calcio. ¿Qué es lo que provoca? ¿Cuál es la respuesta? Es un cambio conformacional en el filamento delgado. Fíjate que queda expuesto el sitio activo. ¿Se alcanza a apreciar eso, Rodrigo? Ahí está bloqueado el sitio activo y ahí queda expuesto. El sitio activo es como exponer a la, es como exponer a la actina, ¿no es cierto? ¿Se ve la diferencia en la figura, el cambio? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. ¿Viste que ahí queda el sitio activo? Eso ocurre gracias a la presencia del calcio. Entonces, ¿cuál es la idea? De que finalmente se pueda liberar el calcio es que sea captado por la troponina y el sitio activo quede expuesto, ¿ya? Luego, la cabeza de miosina se puede enganchar, ¿viste? Ahí se enganchó. Esto es lo que se llama eh, el enganche del puente cruzado. Y esta cabeza de miosina, ahí se ve que tiene una zona de bisagra, permite el movimiento, ¿te das cuenta? Esta cabeza se movió en la dirección de esa flechita amarilla. Y como está enganchado con el filamento grueso se desliza. ¿Ves la flechita blanca? Y se estaría deslizando. ¿Ya? Eso es lo que estaría ocurriendo. Ahora fíjate que para que se genere el movimiento, el pivoteo ahí o golpe de poder, se libera el ADP y el fosfato inorgánico. Ahora, para que se desenganche la cabeza, necesitamos un nuevo ATP. Este se rompe, se hidroliza para que finalmente la cabeza de miosina se reactive, vaya quedando a la situación inicial. Y obviamente que decíamos que el calcio tiene que desaparecer rápidamente para que finalmente el músculo vuelva a su estado de reposo, ¿ya? Desde donde comenzamos a explicar esto. Acá lo muestro con otra figura. Fíjate que tenemos la cabeza de miosina, que en este caso no se puede enganchar a la actina porque la tropomiosina está bloqueando. Ya está, esto con color plomo es la tropomiosina. Se libera calcio y la troponina capta ese calcio. ¿Viste? La troponina capta el calcio y mira, se genera ese movimiento, ese cambio conformacional que permite la exposición del sitio activo para que la cabeza de miosina se pueda enganchar, ¿cierto? Y producir el golpe de poder. Y finalmente genera que este filamento delgado se mueva y se deslice. ¿Ya? Entonces aquí otra figura que nos muestra el paso a paso de cómo se genera este puente cruzado. El ciclo del puente cruzado en algunos textos habla de puente transverso, ¿ya? Pero generalmente hablamos de puente cruzado, ¿ya? Y para que se pueda entender mejor, quiero compartir una
un video que me parece que es como bien didáctico, que te va a ayudar a poder comprender mejor aún lo que es la contracción muscular. Ya, yo voy a estar, bueno, como tú sabes, he estado compartiendo las clases en el ambiente de aprendizaje en el intranet. Por supuesto que esta no va a ser la excepción. Y dentro de las diapos está el link, ¿ya? Entonces, si tú después cuando estés estudiando y quieras repasar esta clase, puedes obviamente buscar este video también en YouTube, ¿ya? Entonces voy a colocar el YouTube, el link. Ya mira, no me interesa el audio porque está en inglés, lo voy a ir explicando yo, pero coméntame si es que ves la animación. ¿Se ve el video? Sí, Ya, perfecto, mira. Voy a partir. O sea, ahí se muestra la contracción muscular del bíceps. Ahí se está haciendo un acercamiento al vientre del músculo para poder explicar lo que es el ciclo de los puentes cruzados. Fíjate que ahí se hace un acercamiento a las miofibrillas. Y ahí está el sarcómero, ¿viste? Un acercamiento al sarcómero central de color rosado se ven los filamentos gruesos. Esa es la miosina. Y a los costados de color como café se ven los filamentos delgados. Esas pelotitas que se ven ahí es el calcio. Fíjate que el calcio se une ahí a la troponina y se puede generar la contracción muscular. Este sería un acercamiento, un zoom, donde se ve ahí el calcio. Esas pelotitas son iones de calcio que se unen a la troponina. Y fíjate que se produce un movimiento ahí, hay un cambio conformacional. Fíjate que la tropomiosina se mueve, ¿viste? Y expone al sitio activo para que la cabeza de miosina se pueda enganchar. Y ahí se provoca el puente cruzado. Ahí está la cabeza de miosina generando, ¿no es cierto?, el pivoteo o golpe de poder. Ahí tenemos el ATP que se ha unido a la cabeza de miosina para que se provoque el desenganche. Se hidroliza el ATP para que finalmente la cabeza de miosina se reactive y quede como estaba al principio, ¿no es cierto? Y ahora es importante que desaparezca el calcio. Ciclo de los puentes cruzados, ¿cierto? Ya tenemos expuesto el sitio activo. Lo primero es la formación del puente cruzado. Ahí está el enganche, ¿viste? Ahí se formó el puente cruzado. Ahí se libera el fosfato inorgánico. Se genera el golpe de poder, el pivoteo, ¿no es cierto? Ahí se libera el ADP. Ahí está el golpe de poder, ¿viste? Eso es lo que genera el deslizamiento del filamento delgado. Ahora, se tiene que liberar, se tiene que desenganchar el puente cruzado. Eso ocurre en la presencia de ATP. El ATP ahora se tiene que hidrolizar, se rompe, para que la cabeza pueda reactivarse. Y eso es lo que está ocurriendo ahí, ¿ves? Tiene que desaparecer el calcio y el músculo se relaja. Y eso está ocurriendo en, en el sarcómero, en los distintos sarcómeros, en las distintas miofibrillas. Ocurre miles, millones de veces, ya para poder generar la contracción muscular que se ve ahí. ¿Viste cómo se acercan los discos Z? Entonces ahí tiene que liberarse o sea, efectivamente disminuyen los niveles de calcio rápidamente para que todo vuelva a su estado inicial. Eso es bien importante, que el calcio también eh, vuelva al retículo sarcoplásmico.
Ya, Rodrigo, ¿qué le pareció el video? Súper bien, muestra bien. Ya. Coméntame si es que hay alguna duda de la fisiología de la contracción muscular. Sí, todavía tengo una pequeña duda. Ya, dale. Em, el ciclo de los puentes cruzados solamente ocurre en la contracción, ¿verdad? Claro, claro, cuando el músculo está relajado, no hay puente cruzado, es decir, la cabeza de miocina no está enganchada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, en esta figura, podemos ver el músculo relajado. Entonces ahí no hay enganche. ¿Ves? El sitio activo está bloqueado por la tropomiosina. Entonces con eso se asegura que no haya enganche. Ahora, cuando el músculo se contrae, eso va a ocurrir en presencia de calcio. Y ahí el sitio activo queda expuesto. Y ahí es donde se produce la contracción, ¿no es cierto? Ahí está el puente cruzado. ¿Sí? Eso contesta a la pregunta, ¿no? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Ahora, el músculo también tiene que tener esa capacidad de relajarse también rápidamente, porque si no, nuestros movimientos serían como súper robóticos, seríamos como súper extraños, entonces se tiene que relajar rápidamente. Y eso va a ocurrir gracias a que el calcio desaparece rápidamente, ¿ya? Y desaparece gracias a esta bomba que se llama cerca o calcio ATPasa. Entonces el calcio vuelve por ahí de vuelta a las cisternas terminales. Esto que te voy a mostrar ahora es otra animación, ¿ya? Entonces tenemos ahí la señal eléctrica, ¿no es cierto? Se liberan los neurotransmisores, la acetilcolina, se produce la entrada de sodio. Esa es la señal eléctrica, ¿no es cierto? Esa es una despolarización. Esa señal eléctrica, ¿no es cierto? Que se va a generar ahí está el impulso nervioso, ahí está la liberación de acetilcolina, eso va a provocar una despolarización en el sarcolema o la membrana del músculo. Pero esa señal eléctrica tiene que entrar por el túbulo T. Ya eso es lo que se está mostrando ahí, que la señal entra por el túbulo T para que se libere el calcio. Entonces en este caso se ve con amarillo el retículo sarcoplásmico, ¿ya? Y en las cisternas terminales está guardadito el calcio que se tiene que liberar. Ahí está el calcio y ese se libera a todo el citoplasma de la fibra. Y ahí está el calcio, ¿viste? Se llena de calcio y recuerda que el calcio es captado por la troponina. Aquí aparece la troponina de color verde. Entonces ahí la troponina capta el calcio, se expone el sitio activo y se puede unir la cabeza de la miocina, ¿viste? Y se provoca ahí el pivoteo. Eso es lo que está ocurriendo, ¿ves? La miocina se engancha a los filamentos delgados y los filamentos delgados son los que se deslizan por sobre la miocina y se puede observar cómo se acercan los discos Z en la contracción, ¿ya? Entonces hay una clasificación para los distintos tipos de fibras musculares. Primero voy a hablar de la clasificación tradicional y después de la clasificación actual. Existen los músculos rojos, que también se conocen como fibras tipo 1, ¿ya? Entonces, lo que hay que entender de que un músculo en específico va a estar compuesto por distintos tipos de fibras, ¿ya? Parte de esas fibras son músculos rojos, fibras tipo 1. Se llaman músculos rojos por su alto contenido de mioglobina, ¿ya? La mioglobina es como la hemoglobina, pero dentro del músculo, ¿ya? Por eso se llama músculo rojo.
son músculos de respuesta lenta, son adaptados a contracciones de larga duración, es decir, son bastante resistentes a la fatiga. Por ejemplo, ahí están los músculos posturales. Los músculos que nos ayudan a mantener la postura tienen un porcentaje importante de fibras tipo 1. También existen los músculos o los tipos de fibras tipo 2, ¿ya? Se habla de fibras blancas porque tienen mucho menor contenido de mioglobina. Están hechos para la respuesta rápida, adaptados a contracciones breves, ¿ya? Por lo tanto, son poco resistentes a la fatiga. O sea, son músculos que se fatigan rápidamente y por lo tanto son músculos de funcionamiento esporádico, ¿ya? Entonces, cuando uno hace una contracción explosiva de alta potencia, está reclutando estas fibras tipo 2, ¿ya? Y estos, como te digo, son bastante fatigables, resisten poquito la fatiga. Respecto a estas fibras de contracción rápida, ¿ya? Las fibras tipo 2 transmiten los potenciales de acción rápidamente. ¿Ya? De hecho, estas fibras de contracción tienen motoneuronas que tienen axones más gruesos. El axón más grueso permite que la señal eléctrica a su vez viaje más rápido. Poseen un nivel elevado de actividad de ATPasa de la miosina, liberan y captan rápidamente calcio por el retículo sarcoplasmático y por lo tanto generan un recambio rápido de puentes cruzados. ¿Ya te acuerdas que acabamos de ver el ciclo de los puentes cruzados? En estos tipos de fibras rápidas, estas fibras tipo 2, el recambio de puentes cruzados a su vez también es muy rápido. Y existen dos tipos de fibras tipo 2, las fibras 2A y las fibras 2B. Las 2A tienen características de oxidativas y también glucolíticas. Ya son como unas fibras intermedias. Combinan la velocidad de contracción rápida con moderada capacidad energética aeróbica. Y las fibras 2B son eminentemente glucolíticas, glucolítica rápida. Posee el mayor potencial de transferencia energética anaeróbica. Entonces las 2B son anaeróbicas. Ya las 2A también tienen algo de capacidad oxidativa aeróbica, son como intermedias. Y las fibras tipo 1, estas son las aeróbicas, ¿ya? Son las fibras de contracción lenta. Entonces la formación de ATP es predominantemente a través de metabolismo aeróbico, ¿ya? Tienen un bajo nivel de ATPasa de la miosina. Ya la ATPasa de la miosina es donde se desengancha la cabeza de miosina y se producía la hidrólisis del ATP. Por lo tanto, la velocidad de contracción es más baja, la capacidad glucolítica también es más baja. Entonces, como son oxidativas, son aeróbicas, tienen un gran número de mitocondrias y citocromos también grandes. Y también tienen una cantidad elevada de enzimas mitocondriales. Entonces, en definitiva, vamos a encontrar tres tipos de fibras musculares. Las fibras oxidativas lentas o tipo 1, las fibras oxidativas glucolítico rápidas, que son las 2A, y las fibras glucolítico rápidas, que son las fibras 2B. ¿Ya? Entonces, estos serían los tipos de fibras musculares que vamos a encontrar en el músculo esquelético. Entonces, insisto que para cada músculo va a haber distintas combinaciones de estas fibras. ¿Se puede saber estos porcentajes de estos distintos tipos de fibras musculares en el ser humano? Pero hay que hacer una biopsia. Entonces, en la biopsia hay que sacar una muestra del músculo. Claramente es un procedimiento invasivo. Generalmente se obtienen muestras del vasto medial, vasto lateral también, a veces de gastrocnemius, ya se obtienen muestras ahí, lo que es la biopsia. Entonces, cuando uno observa el músculo, observa un patrón
en mosaico, que se llama. Entonces, cada uno de estos es una fibra muscular. Entonces, esto es lo que se vería al microscopio. Ahora, una pregunta, Rodrigo. Ya puedes ver que tenemos a la izquierda un nadador. Este sería un nadador de 50 metros de la especialidad crawl. Recuerda que 50 metros es una prueba, ¿no es cierto?, de una distancia relativamente corta. Por lo tanto, una prueba muy rápida, muy rápida. Y a la derecha vemos un ciclista profesional, este es un ciclista de ruta. Estas son pruebas largas. No sé si alguna vez viste el Tour de Francia. Ya están toda la tarde pedaleando o toda la mañana están pedaleando, ¿cierto? Se les hace una biopsia de vasto lateral, ¿ya? Y la pregunta sería, ¿en cuál de los dos deportistas vamos a encontrar mayor cantidad de fibras tipo 1? En, en el nadador. No. Las fibras tipo 1 son fibras oxidativas, lentas. Estas son las que aguantan Ah, más la fatiga. ¿Ya? Las fibras tipo 2 son las rápidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita el nadador? Necesita fibras rápidas. ¿Qué necesita el ciclista? Necesita fibras que lo ayuden a aguantar la fatiga, ¿ya? Oxidativas o aeróbicas. Esta es una prueba eminentemente aeróbica. ¿Ya? Observamos las biopsias de color negro, van a aparecer las fibras tipo 1. Fíjate que el ciclista tiene mucho mayor cantidad de fibras tipo 1 que el nadador. Es una biopsia de vasto lateral. ¿Ya? Ahora, de color como blanco aparecen las fibras tipo 2. Y el nadador por lejos tiene mayor cantidad de fibras tipo 2. Pues él necesita potencia, explosividad, ¿ya? Necesita velocidad. Y eso se lo van a dar las fibras tipo 2, ¿ya? A diferencia del ciclista que necesita una cantidad importante de energía por largo tiempo, ¿ya? Necesita echar mano principalmente al metabolismo aeróbico. Y eso va a ocurrir acá en las fibras tipo 1, que se ven de color negro, ¿ya? ¿Ahora se entiende mejor, Rodrigo? sí, sí. Ahí está el acercamiento. Ya, esa clasificación que acabamos de revisar se hacía con una técnica histológica en donde se tiñe la ATPasa. ¿Ya? Entonces, donde había mayor ATPasa, mayor tinción, y eso significa que la fibra era más rápida, tipo 2. ¿Ya? Pero hoy en día, bueno, hace varios años ya se está haciendo un análisis de las cadenas pesadas de miosina. Y a partir de este análisis de las cadenas pesadas de miosina, MHC significa Myosin Heavy Chain, cadena pesada de miosina. Entonces, se ha replanteado la clasificación de acuerdo a lo que se conocen como isoformas. O sea, hay varias formas de estas cadenas pesadas. Entonces, dependiendo de la isoforma, eso se asocia con la velocidad de acortamiento. Si la velocidad de acortamiento es más rápida, significa que estamos ante una fibra tipo 2B. Si es intermedia, 2A. Y si la contracción es más lenta, tipo 1. Entonces, las moléculas de miosina tienen 6 proteínas más pequeñas, 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. El tipo o isoforma de cadena pesada es el que determina en mayor medida la velocidad de acortamiento de las fibras. Entonces aquí nuevamente vemos las cabezas de miosina, ¿ya? Y podemos ver las cadenas pesadas. La cadena pesada constituye la cabeza y la cola, ¿ya? Y aquí encontramos lo que se conoce como cadenas ligeras, con verde y amarillo. Y cuando se utilizó esta técnica, en donde se observan estas características de las isoformas de la miosina, de las cadenas pesadas de miosina, finalmente vamos a obtener tres tipos de fibras musculares.
cadena pesada de miosina tipo 1. Aquí nos queda igualito que la clasificación antigua, tipo 1, fibras lentas. Pero en el ser humano, las fibras rápidas tendríamos cadena pesada de miosina tipo 2A. Fibra tipo 2A, igualito a la clasificación que vimos recién, pero encontramos también la cadena de miosina pesada tipo 2D o también conocida como 2X. Puede ser 2D o 2X, ¿ya? Esto sería una fibra rápida, ¿ya? Entonces, en definitiva, vamos a encontrar fibras tipo 1, fibras 2A y fibras 2X. Las 2X son las que equivalen a las 2B de la clasificación antigua. Ahora, revisando las cadenas de miosina, las cadenas pesadas, en este caso la cadena pesada de miosina 2B no estaría en el músculo esquelético humano, se encontraría en modelos animales, ¿ya? En ratas, por ejemplo, se podría encontrar estas, estas miosina, cadenas de miosina tipo 2B, ¿ya? Entonces, en definitiva, con esta clasificación encontramos fibras tipo 1, fibra tipo 2A, fibra tipo 2D. Acá nuevamente se ve una sección transversal de una biopsia, se ve obviamente del músculo, en este caso un vasto lateral, ¿cierto? Está teñido con anticuerpos específicos para las distintas isoformas de cadenas pesadas de miosina. Pero acá lo que te tiene que llamar la atención es que hay fibras puras, por ejemplo, fibra 1, 2A, ya hay 2X acá, pero también hay unas fibras híbridas. Mira, fíjate, esta tiene 2AX y aquí aparece una fibra tipo 1 más 2A. Ya esos son fibras híbridas, tienen características mixtas, ¿ya? ¿Y qué se sabe? Que probablemente esas sean fibras en transición. Eso quiere decir que producto del entrenamiento o el desentrenamiento podría haber cambio en los tipos de fibras musculares. Lo que sí es importante destacar que esto que vemos acá es genético, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos a Usain Bolt va a tener mayor cantidad de fibras tipo 2 en sus miembros inferiores. Y eso le permite ser, y le permitió en su momento ser el hombre más rápido de la historia. Ahora, Usain Bolt, si lo entrenamos para que se convierta en un maratonista o en un ciclista de ruta, él nunca va a ser un buen maratonista y tampoco va a ser un buen ciclista de ruta, porque él genéticamente ya tiene mayor cantidad de estas fibras tipo 2. ¿Ya? Entonces hay un factor genético que predomina. Sin embargo, hay un porcentaje de fibras que sí podrían cambiar en relación al entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, cuando se aumenta la actividad neuromuscular, hablamos de sobrecarga, estamos hablando de ejercicio de fuerza. Entonces, si uno empieza a entrenar fuerza, las fibras rápidas se empiezan a transformar en fibras lentas. Ahora, si disminuimos la actividad neuromuscular, empezamos a ser más sedentarios, las fibras lentas se transforman en fibras rápidas, ¿ya? Este es un estudio que se hizo el año 2000 por Jesper, o por lo menos se publicó el año 2000, que nos muestra que las cadenas pesadas de miosina 2X ya pueden sufrir cambios, se pueden transformar. Entonces se tomó un grupo de personas y se les hizo una biopsia para ver la cantidad y porcentaje de cadenas pesadas tipo 1. Entonces fibras tipo 1 tenían más o menos 50%, 40 y tanto por ciento fibras 2A y un poquito más del 10% ahí sería fibras 2X. Ahora tuvieron varias semanas de entrenamiento, de fuerza, y fíjate lo que sucedió. Las fibras tipo 1 no cambian en cantidad. El porcentaje sigue siendo cercano al 50%. Lo que les llamó la atención es que las fibras 2A aumentaron
de manera significativa. Y también les llamó mucho la atención que las fibras 2X disminuyeron de manera significativa. Ahora es importante tener en cuenta de que contaban el número de fibras y el número de fibras musculares se mantiene constante, ¿ya? Sabemos que no existe la hiperplasia en el ser humano, ¿ya? Solamente hipertrofia. Entonces el número de fibras musculares se mantiene constante. Pero algo pasó. ¿Por qué aumentaron las fibras 2A y por qué disminuyeron las fibras 2X? Entonces, hicieron algo muy interesante porque hicieron un periodo de desentrenamiento. Entonces, hicieron que estos sujetos ya tuvieran un tiempo de que no hacían contracción muscular. O sea, hacían sus actividades de la vida diaria, pero no estaban trabajando con sobrecarga. ¿Ya? Y revisaron qué pasó. Las fibras tipo 1 no cambian mucho. Lo que les llamó la atención es que las fibras 2A cayeron, ¿no es cierto?, de manera importante en términos porcentuales y aumentaron de manera muy importante las fibras 2X. Entonces, ¿qué es lo que dijeron y qué es lo que concluyeron? De que cuando se entrena, ¿ya?, ejercicios de fuerza, de sobrecarga, estas fibras 2X se transforman en fibras 2A. Cuando desentrenas, estas fibras 2A se transforman en fibras 2X, ¿ya? Y eso es lo que está representado, ¿no es cierto?, en esta figura. Entonces, cuando aumenta la actividad neuromuscular, las fibras rápidas se transforman en fibras lentas. Cuando disminuye la actividad neuromuscular, las fibras lentas se transforman en fibras rápidas. Entonces, puede haber un cambio en los tipos de fibra muscular como se ve acá y podríamos encontrar en algunos casos estas fibras híbridas. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que se conoce como el principio de tamaño de Hahnemann, ¿ya? Acá dice principio del tamaño de Hahnemann. ¿Y qué es lo que explica esto? Nos está diciendo que cuando nosotros queremos hacer un trabajo de baja intensidad, vamos a reclutar fibras tipo 1. Ahora, si tú necesitas generar más fuerza o mayor intensidad, tienes que reclutar mayor cantidad de fibras. Ahora, claro, reclutas más fibras tipo 1, pero tienes que empezar a echar mano a las fibras tipo 2. Y esto ocurre de manera ordenada, ¿ya? Empieza a echar mano a las fibras 2A. Ahora, si necesitas ya generar una mayor fuerza o mayor intensidad en el trabajo, vas a tener que echar mano también a las fibras 2X que se ve por acá arriba. Entonces es un reclutamiento progresivo de los distintos tipos de fibras musculares de acuerdo a la intensidad de trabajo. ¿Ya? Ese es el principio del tamaño de Hahnemann, lo mismo que sale acá, ¿viste? Fibras tipo 1, ¿ya? Y va echando mano después a las fibras tipo 2A y después a las fibras tipo 2X. ¿Ya? Entonces, bueno, todo lo que estábamos viendo, la contracción muscular tiene un gasto energético, ¿cierto? En el ciclo de los puentes cruzados, la bomba de calcio, ¿cierto? Y obviamente lo que es la bomba sodio-potasio. Entonces, todo eso tiene un gasto y para mantener el balance energético, la homeostasis del ATP, obviamente que se necesita la producción de energía. Y lo que se muestra acá son los tres sistemas de producción de energía, pues, la fosforilación oxidativa, los fosfágenos ricos en energía, el sistema de los fosfágenos y la glucólisis, ¿ya? Entonces, a través de estos sistemas o fuentes energéticas, podemos mantener la homeostasis del ATP, ¿ya? Ahora, lo que tiene que ver con bioenergética y metabolismo se profundiza en la asignatura de fisiología del ejercicio. Bien,